Hola, buen día, buena tarde. No sé cuándo estén escuchando y viendo esta presentación. Mm, Espero que estén bien, cuidándose y leyendo bastante en el marco de las medidas preventivas por cuestiones de salud pública. Entonces, la sesión a la que me ha invitado Juan Camilo para compartir algunas ideas, experiencias personales sobre sociología como una disciplina, digamos, de las tradicionales en las ciencias sociales. Aquí hago un apunte. Si bien las ideas y demás pensamientos que compartiré sobre sociología pues están enmarcados en la disciplina, la invitación es siempre a las actividades interdisciplinares, ¿no? Es decir, tratar de incluir diferentes disciplinas para contribuir en diferentes proyectos, llámese académicos o ya orientados hacia el sector público. La apuesta es siempre esa, que las disciplinas en últimas se retroalimentan y se compaginan de formas muy, muy fluidas que pues, contribuyen a resultados generalmente útiles para diferentes propósitos. Presentándome brevemente, pues mi nombre es David, como ven en la diapositiva. Soy politólogo y sociólogo de profesión. Eh, digamos que he ejercido desde que terminé mis estudios de pregrado, eh, más que sociología o ciencia política como tal, actividades en esto que les mencionaba anteriormente, de ejercicios interdisciplinares enfocados en un área particular dentro de este gigantesco mundo de las ciencias sociales, ¿no? Son lo que llamarían por ahí estudios rurales, ¿no? Tiene que ver con agricultura, campesinos, relaciones entre estos y en algunas medidas con el resto de los espacios de la sociedad amplia, como es las ciudades, pero en concreto mis enfoques están centrados en dos asuntos importantes. Uno es conflicto armado, yo llamaría más como especie de situaciones violentas en contextos rurales y procesos de construcción local de paz. Estas apuestas generalmente desde las mismas comunidades que habitan estas poblaciones locales, no entendido en el sentido más de la tradición liberal asociado a los gobiernos y a los estados central, digamos, en el caso colombiano, sino también a ejercicios propios de las comunidades. El segundo asunto, en términos general, estaría enmarcado en lo que llamaríamos coca y políticas de drogas. Que de alguna forma en el caso de mis investigaciones y experiencias académicas están íntimamente ligados con el otro asunto, ¿no? De conflicto y construcción de paz. Entonces, brevemente, trabajo, digamos, desde mis afectos personales y profesionales, principalmente coca para usos tradicionales, medicinales, reconociendo desde luego que en el caso colombiano estos procesos están profundamente opacados por el marco de políticas de drogas, ¿no? Entendidos en los cultivos de coca para producción de clorhidrato de cocaína y demás situaciones y dinámicas que se desarrollan alrededor de esto, que son
bastante complejas, desde la producción primaria, la cultivación de coca, hasta la comercialización transespacial, ¿no? Es decir, dentro de una misma región aquí en Colombia, entre diferentes regiones, y si lo extrapolamos, pues traspasando fronteras nacionales y llegando al consumo, ¿no? Si bien el consumo no ha sido uno de mis intereses, pero es tener presente que esos procesos bastante complejos, ¿no? Bueno, entonces para efectos logísticos de la atención a esta presentación sobre sociología y ciencias sociales, cada vez que yo llegue a la siguiente diapositiva, por favor, pues hacen clic o oprimen la tecla hacia la derecha de la flecha para que sigan. No sé si estas diapositivas como tal permiten de forma automática la transición entre diapositivas. Me temo que no, pero entonces para que lo tengan presente. Si digo siguiente diapositiva, para que ustedes pues pasen a la siguiente. Bueno, entrando ya en materia a lo que nos convoca, primero lo primero, que es una ciencia social. Seguramente en otras sesiones ya han abordado a profundidad o de forma general esto de ciencia social. Entonces, para dar una idea muy escueta, pero que digamos que permite adentrarnos, así sea para como recorderis para ustedes, pues descomponiendo ciencia social, pues ciencia que tiene que ver con estudio de algunos objetos, fenómenos, ¿no? Y social que tiene que ver con la gente, con la humanidad en general, ¿no? Que de eso, pues prácticamente podríamos decir hoy día que es el estudio de todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? En sentido amplio, ¿no? De asentamientos humanos, relaciones, lo que hacen esos humanos, ¿cierto? Entonces, es un abanico gigantesco de opciones para estudiar, ¿no? Entonces, un estudio de todo eso. Obviamente que cada persona que está inmersa en esto de las ciencias sociales, pues tiene sus propios asuntos de interés, enfoques y demás. En perspectiva disciplinar y programática, aquí hay unas disciplinas, si se quieren, consolidadas como ciencias sociales, podríamos decir. Tal vez la economía que ven resaltada en gris, pues generalmente en buena parte de las programas y disciplinas en el mundo está en otra área, ¿no? Otros departamentos o facultades, dependiendo de la estructura administrativa, perdón, académica de las instituciones universitarias, pero esta siempre está, digamos, marginada. Entonces está en áreas de negocios o tiene su propia área de economía, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en sus bases pues, es enteramente social, ¿no? En la UTB pues tenemos 4, las que ven resaltadas en verde. La comunicación social pues es bastante particular en este contexto porque si bien está apoyada en diferentes perspectivas disciplinares de las ciencias sociales más duras, si se quiere, como antropología, la sociología, la ciencia política y demás, también tiene unos fines más prácticos, ¿no? Asociado a diferentes actividades posteriores a la carrera, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No quiere decir que las otras no estén excluidas, pero digamos que como tal, la comunicación social bebe, si se quiere, de otras disciplinas para desarrollar algunas de sus propuestas. Bien, entonces sociología, como ven, sabemos, no está incluida en la UTB, no hace parte de los programas. Entonces, trataré de hacer algunos apuntes generales,
no voy a ser exhaustivo de forma así minuciosa sobre todas las perspectivas porque pues el espacio no da y tampoco es la idea de atiborrarles con propuestas que tal vez queden así inacabadas en la exposición de mi parte. Entonces, eh, antes de comenzar voy a hacer un recorderis, de pronto lo han visto, lo conocen, sobre algunos procesos históricos que son fundamentales para entender el desarrollo posterior de la sociología y las ciencias sociales en general. Entonces voy a ir más o menos rápido para que tengamos una idea pues general. Esta línea del tiempo, aclaro, es tomada de Sachs, un economista bastante reconocido y reputado, a veces bastante controversial porque este economista, para ponerlos en contexto, estaba un poco alrededor de esto que llaman desarrollo sostenible. Es en términos generales, para ubicarlos un poco en esta propuesta, está asociado al uso de recursos naturales, las relaciones que tiene con nosotros, los seres humanos que tenemos con estos recursos naturales para tener calidad de vida digna y demás asuntos que tienen que ver con la equilibrio entre el uso que hacemos de los recursos naturales y su conservación a la vez, ¿vale? Entonces, este economista es principalmente ha estado principalmente orientado en estos asuntos, ¿no? En otros también, pero vemos que ese es uno de los que lo reconoce. Entonces, una línea del tiempo, pues como este personaje es economista, entonces la línea del tiempo tiene unos tintes bastante economicistas, sobre todo los primeros dos procesos generales que él ha propuesto, ¿no? No quiere decir que esta sea la línea del tiempo que tengamos que tener presente en todos los casos, sino que esta es para efectos ilustrativos. Entonces, las dos primeras refieren a varios siglos, tal vez 5, 6, 7, que comprenden, digamos, estas dinámicas iniciales de conexiones entre diferentes asentamientos humanos del mundo, ¿no? Entonces, ahí podemos incluir la llegada de los europeos, si se quiere, principalmente españoles, a las Américas, o como le llamarían, ¿cierto? El intercambio de diferentes productos, materias primas, que después, si nos ponemos en perspectiva del segundo proceso que está allí señalado, permitió el desarrollo de industria, ¿no? Construcción de fábricas para la creación de diferentes productos, inventos, ¿cierto? Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, pues procesos más de índole integral en el sentido de lo humano, no solo económico, sino también sentido político, de relaciones sociales y cambios profundos, ¿no? Como fueron las guerras, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿m? Que transformó profundamente las relaciones. Más adelante, a propósito del texto de Mills, pues profundizaré un poco en estos procesos de guerra, ¿no? Pasando por la Guerra Fría también, ¿no? Y finalmente la globalización, ¿no? Que es un proceso de conexión, si se quiere, en ese sentido similar a esos encuentros iniciales entre diferentes mundos a propósito de el descubrimiento de América, como llamarían, y la posterior conquista. Entonces, hoy en día la globalización, el autor le dice nueva globalización, pero pues no vamos a entrar en detalles por qué lo hace o por qué no le puso otro nombre. Y tiene que ver con todas esas interconexiones que tenemos hoy día, ¿no? Que no solamente son en sentido físico, sino también en otras dimensiones más virtuales, intangibles,
Entonces, todos estos procesos de alguna forma, pues, nutrieron en su momento la creación de estas disciplinas de ciencias sociales y hoy día lo siguen haciendo en diferentes asuntos y enfoques que, como decía al principio, es un amplio abanico de opciones. Va. Siguiente diapositiva. Haciendo una pausa y tal vez una transición retrospectiva. Entonces no es una línea del tiempo pues lineal, valga la redundancia, sino es más para dejar algunos puntos sobre la mesa que serían pertinentes para comprender algunas de las propuestas de Mills, ¿no? Entonces el siglo XVIII tenemos varios elementos interesantes como calentamiento, si se quiere, o ejercicios preliminares a la creación de eso que llamarían por allá ciencias sociales, ¿no? Entonces, en esta diapositiva vemos varios aspectos, asuntos importantísimos. Entonces, hacia el siglo XVIII empezó a haber preocupación e interés por desentrañar o comprender esto de los humanos, ¿no? Comportamiento humano, ¿no? Porque recuerden que antes eso no era tan así, lo más importante en buena parte era asuntos relacionados con la religión y en la medida de lo posible con estudios de física, de química, de biología, ¿cierto? Y el ser humano como tal no estaba incluido. Entonces, siglo XVIII fue pertinente por esos propósitos del desarrollo preliminar de esos intereses por comportamiento humano. Entonces, ciencia de la sociedad, obviamente conservando algunos de estos elementos cientificistas, ¿no? De ver a la sociedad como un objeto, como tal, y la preocupación por aspectos importantísimos, ¿no? Estructura, función y evolución, ¿no? Con el adjetivo social, que bebía, como les dije, de muchas de estas propuestas de biología, de química, ¿no? De ver a la sociedad como un objeto, como un organismo vivo. Entonces, estructura y función, ¿qué soporta a la sociedad? Función, ¿qué papeles hay allí en juego entre esta, digamos, órgano estructurado, si se quiere, y evolución y cambio, ¿no? Como así como los animales, las plantas tienen sus cambios, también la idea era esa, ¿no? Entonces, como algo preliminar. Siguiente diapositiva, siglo XIX, retomando un poco la línea del tiempo economicista que yo les señalaba a propósito de las diapositivas, de las disciplinas, perdón, hay algunos aspectos, no los únicos, pero digamos fundamentales en el desarrollo de ciencias sociales, los que ven proyectados en el momento, ¿no? Tal vez hay dos que no estarían incluidos con relación a lo que estaba yo desarrollando ahora, ¿no? Masas políticas y propiedad, ¿no? Pero podríamos, haciendo un ejercicio intelectual de juego de palabras, conceptos, ¿no? Un juego con población, trabajo, urbanización y tecnología, que en conjunto contribuirían a entender varios de los asuntos que empezaron a preocupar a las científicos sociales que estaban haciendo investigación sobre eso, la sociedad, más allá de que no se denominara ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época industrial, ¿no? Las poblaciones, principalmente rural en su momento, pues empezaron a emigrar, ¿no? Y a establecerse en lo que conocemos como urbanización, ¿no? Procesos de
creación generalmente espontánea si se quiere, no necesariamente planeada, de aglomeraciones urbanas, ¿cierto? Para efectos del trabajo, ¿no? Entonces, las fábricas principalmente es el más tradicional, no quiere decir que sea el único, pero digamos que en esos contextos de grandes cambios sociales esto era importante, ¿no? Y la otra es la tecnología, no entendía como dispositivos o elementos sofisticados como los que tenemos hoy, sino como formas de hacer actividades que facilitan las diferentes funciones que tiene alguna trabajadora o trabajador, ¿no? Como herramientas que facilitan estas actividades, ¿no? Sobre propiedad, principalmente masas políticas de forma marginal lo abordaré más adelante, pero propiedad ahorita haremos un ejercicio un poco intelectual sobre cotidianidad, ¿no? Para poder entender eso de propiedad, a qué podría hacer referencia, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos a Leviatán, como podrían leer. Siempre hago el ejercicio, vayan mirando la imagen. Generalmente, pues les invito cuando abordo esta diapositiva a pensar a qué les suena Leviatán, si alguna vez han escuchado eso por ahí o han leído sobre eso, ¿cierto? Entonces, unos segundos. No voy a entrar en detalles de, esto refiere a una obra filosófica de Thomas Hobbes, no voy a entrar en la minucia, posiblemente ustedes lo han abordado en otras sesiones o lo abordarán eventualmente o ya lo han visto en otros espacios de su formación previa a la universidad, ¿no? Entonces, sobre esta imagen hay unas frases que he sacado que podrían estar sacadas si se quiere de nuestras interacciones sociales cotidianas, ¿no? Entonces una es que salvajes, cómo se matan entre ellos, ¿no? Que responde de forma directa al trasfondo de esta obra filosófica, sobre la que no voy a abordar, ¿no? Pero entonces, en términos generales, pues, esa propuesta marca lo que llamaría el contractualismo, ¿no? Que es la necesidad, deseo, un poco confusa la línea divisoria en estos casos de que haya algún tipo de gobernante. En el caso de la propuesta de Hobbes es un soberano, generalmente un monarca que tiene prácticamente omnipotente, a los que las personas asentadas en un lugar lo facultan, ¿no? Para generar espacios para el orden social y demás, ¿cierto? Entonces, esto es importante para denotar que en la sociedad el orden social, sociopolítico es importante, ¿no? Para regular las relaciones entre la gente que vive allí, ¿no? Obviamente eso no es, se desarrolla de forma armoniosa, eso generalmente supone conflictos violentos, no violentos, durante los procesos que sean, ¿no? Esto es mío, ¿no? La idea de propiedad, básicamente. Esto, como les decía ahora, esta idea general de propiedad tiene bastante asidero. Hoy día podríamos decir que con la capacidad de compra que tenemos o el poder adquisitivo, si lo ponemos en términos economicistas, esto es, ¿no? Vas a un supermercado o algún otro espacio de comercialización y compras, y porque lo compraste es tuyo, ¿no? Esta otra, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, ¿no? Generalmente está asociado a una carga afectiva, carga emocional, podríamos decir, ¿no? Pero relacionado a objetos materiales con un valor económico, generalmente, no necesariamente sea el principal aspecto, pero generalmente es eso, ¿no? Entonces, como todas estas relaciones asociadas a lo que podríamos decir propiedad nos unen, ¿no? A veces también nos desconectan,
y generan conflictos, ¿no? Esta es un poco más controversial y con un nivel de abstracción un poco más elevado que las anteriores, ¿no? Esto es de nadie y de todos. Entonces, ¿a cuenta de qué va esto, no? Algo que es de nadie y de todos, pues generalmente algunas personas cuando hago este ejercicio, pues traen a colación lo público, ¿no? O sea que no todo necesariamente es privado en el sentido que yo les refería ahorita, ¿no? Que compras algo, entonces es tuyo, ¿no? De tu propiedad, ¿no? Entonces aquí ejemplos, podríamos decir, muy directos son un parque en una ciudad, si ponemos el caso colombiano, las áreas protegidas que son públicas, pero a la vez con restricciones, ¿no? Pero, pues para poner un ejemplo, que siempre es bueno problematizar y sobre todo en ciencias sociales y tratar de hacer preguntas sobre las preguntas y demás. En el caso, por ejemplo, de los parques naturales, que si está asociado, están protegidos por algunas figuras legales y que se supone que eso es del Estado, hay problemas, ¿no? Porque a veces es de nadie y de todos, pero es más que todo de algunos pocos, ¿no? Que tiene que ver con estos asuntos relacionados con el cambio de la figura de alguna fuente natural a un recurso natural, ¿no? Explotable y extraíble, ¿no? Ya sea por las empresas transnacionales principalmente, ¿no? Entonces, esta oración, esta expresión, esto es de nadie y de todos, pues también se pone en duda, ¿no? Con ese ejemplo, para dejarlo allí, ¿no? No vamos a ahondar mucho en ello porque hay otras frases y demás. Esto lo hice yo, esto es mío, ¿no? Hoy día esto podría parecernos, pues, un poco problemático y diríamos no necesariamente, ¿no? Porque pues uno puede hacer algo y pues regalárselo a alguien, ¿no? Algún objeto, algún detalle, ¿cierto? O uno va a comprar algo al supermercado y eso no lo hizo, pero es mío, ¿no? Por el poder adquisitivo que tenemos hoy día, ¿no? Pero, digamos, trasladándonos un poco al pasado y a esos procesos que yo refería de las fábricas, por ejemplo, ¿no? Algunos intelectuales, filósofos, no necesariamente sociólogos en sentido estricto, pues podrían haber planteado, ¿no? Que en el contexto de esa fábrica, por ejemplo, algunos de los obreros, obreras, hacían algo, pero en última no les era de su propiedad, ¿no? Entonces, contribuían era sobre todo eh, a incrementar los ingresos de los propietarios de las fábricas y demás empresarios, ¿cierto? Y eso aunado a las condiciones precarias de trabajo y demás los salarios bajos con relación a los esfuerzos físicos y el tiempo empleado, pues eso suponía unos problemas. Hoy día podríamos plantear lógicas similares. Obviamente que hoy día los trabajos son más diversos y no están supeditados exclusivamente a las fábricas, ¿no? Pero esto es como para denotar que esas pequeñas, digamos, actividades, más allá de que son importantes, están sujetas a ser problematizadas, ¿no? Y una última que tiene que ver más con asuntos relacionales es ella o él es mí, ¿no? Que tiene que ver no necesariamente con que alguien sea propiedad de una, sino por la carga afectiva o no tan afectiva que tengamos con alguna otra persona, ya sea en términos de amistad o de vínculos familiares, que eso pues es importante. Y es alguno de los asuntos que estudiaría la sociología, ¿no? Obviamente con contextos más complejos y para propósitos particulares, cualesquiera sea la investigación, ¿va? Siguiente diapositiva. Eh, a continuación voy a poner algunas expresiones. Algunas son subidas un poco de tono, si se quiere, pero no es con el ánimo
y respetar a quienes se sienten pues aludidos o se sienten ofendidos, digamos que por eso hago la salvedad, ¿no? Digamos que para efectos de la explicación que viene después, pues es muy importante tener presente estas diferentes expresiones, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Por eso lean la nota que está en rojo y en negrilla, ¿no? Les invito a ir pasando las... si esto no lo hace automáticamente, disculparán porque pues la idea es que vayan ustedes también pasando las... en caso de que esto no lo haga automático. Bien. Entonces, está del lado izquierdo, está cuadro del lado izquierdo, vemos más asuntos que tienen que ver con tratar alguna niña, algún niño, ¿cierto? Que está creciendo, qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo es referirse a sus padres o acudientes, ¿cierto? Que digamos que no nos es desconocida, ¿no? Digamos que eso es fundamental en toda sociedad. No quiere decir que así pase en todas las familias, ¿no? Desde luego que hay excepciones y demás. Y en el cuadro más grande del lado derecho vemos son expresiones más de saludos, de referirnos a otras personas. Seguramente la mayoría de expresiones las conocen, las han escuchado. No sé si las pongan en práctica en sus prácticas conversacionales cotidianas, pero me interesa hacer dos apuntes. Uno que tiene que ver con la primera columna de ese cuadro, al lado izquierdo. Man, hembra y vieja, ¿cierto? Generalmente, pues podríamos coincidir en que hembra es el que más se usa o vieja. No sé, dependiendo de la región, aquí en el Caribe, pues este ejercicio lo he hecho antes y pues dicen que sí, hembra se usa más que man, ¿no? Entonces, generalmente podríamos preguntarnos por qué no macho, ¿cierto? Dirían algunas personas que en México sí se usa, pero digamos en Colombia, en el contexto colombiano, pues esto no es el caso. Lo traigo a colación, puede haber otras expresiones, pero digamos que aquí son algunos escasos ejemplos, ¿no? Para efectos ilustrativos, ¿no? Entonces la intención de esto no es solamente pues decir, claro, eso es un hecho, sino también pues ponerlo en cuestión, ¿no? Dentro de nuestras prácticas conversacionales, ¿no? Que hay expresiones que más allá de que estén constituidas socialmente y de alguna forma legitimadas, aceptadas socialmente, no necesariamente pues, están bien, ¿no? Porque pues eso denota otras connotaciones que pues rayan con el irrespeto, ¿no? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Ya las otras, digamos que son expresiones informales que a algunas personas les puede pues caer mal, pero no necesariamente son negativas en sí. Si hay algunas que no las entienden porque tal vez vienen de otras regiones, pues les invito a investigar un poco y a buscar, pues que seguramente las encontrarán sus significados, ¿vale? Siguiente diapositiva. Bien, entonces en la sociología, como en varias disciplinas, hay diferentes corrientes, aproximaciones a diferentes asuntos. Como dije al principio de mi exposición, no es el punto traer a colación cada una de esas propuestas porque pues quedaría atiborrada y saturada la sesión, digamos. Vamos a de algunas apuntes sobre algunas propuestas, ¿no? Y esta sobre construcción social de la realidad es bastante usada, no solo en sociología, tal vez en psicología, con algunos otros acompañantes, y pues se enmarcaría en lo que llamarían sociología del conocimiento, ¿cierto?
y es fundamental tenerla en cuenta, ¿no? Aquí hay algunos elementos, sobre todo conceptuales, ¿no? Que podríamos ejemplificar a partir de algunas de las expresiones de la diapositiva anterior y algunos apuntes de la diapositiva siguiente, ¿cierto? Recuerden, les invito a hacer las flechas o clic para que los efectos de las animaciones aparezcan, ¿no? Porque si no, sería complicado. Todos estos sociólogos alemanes elaboraron un libro que vino a ser traducido al español como La construcción social de la realidad, ¿no? Todo es una construcción social, podríamos haber escuchado por ahí, que de hecho lo es, pero digamos que la discusión sociológica no es lo único, ¿no? Pero digamos que esto es para aterrizar un poco algunas de las ideas generales que podríamos tener sobre esto. Desde luego esto es bastante comprensible porque lo vivimos, ¿no? Porque hacemos parte de la sociedad. Entonces, empezando, hay una propuesta sobre socializaciones, ¿no? Pues como su nombre lo indica, es un proceso, ¿no? Son procesos que tienen que ver con estar con otras personas, interactuar, ¿no? Entonces, remitiéndolos de nuevo a la diapositiva anterior, sobre todo al cuadro inicial que tiene que ver con formas de que un niño o una niña debe comportarse, qué debe hacer, cómo referirse a los adultos, ¿cierto? Eso está marcado de alguna forma en la socialización primaria, que en términos generales refiere a esas instancias iniciales de crianza en la que ese bebea, niña, niño, ¿cierto? Va siendo, digamos, formado con ciertas eh, prácticas, comportamientos y obviamente importantísimo, lenguaje, ¿no? Para comunicarse y demás. Obviamente eso es complejo, eso no es que sea como armado a la medida y así salga a la sociedad, ¿no? Eso tiene bastantes tensiones, ¿no? Cuando sale a diferentes espacios y empieza a crecer esa niña o niño que no está encerrado todo el tiempo en una casa. Podría haber excepciones, desde luego, pero más allá de eso, pues, asumimos que eh, estos niños, niñas salen y se encuentran con diferentes espacios en donde podríamos decir que es la socialización secundaria, ¿no? No necesariamente es complementaria a la primaria, a veces es destructiva, ¿no? Porque en otros contextos hay otras personas que no necesariamente tuvieron la mismo tipo de crianza, ¿no? Con los mismos valores, principios y demás asuntos relacionados con el lenguaje, ¿no? Entonces, eso es todo unos espacios bastante diversos que se encuentra este niño y obviamente hay tensiones y pues en el curso de su vida pues la seguirá viendo, ¿no? Entonces es para sentar términos muy generales. Esto que les refería de socialización secundaria está íntimamente ligado al siguiente nivel de abstracción de este diagrama, ¿no? Submundos, ¿no? Obviamente esto es en clave lenguaje que usan estos autores, estos sociólogos. Entonces esos submundos son esos espacios sociales, físicos, desde luego, que hay un espacio físico concreto, generalmente más allá de los mundos virtuales, pero esos submundos están vinculados fuertemente a esa confluencia de diferentes tipos de personas que hacen diferentes actividades. Entonces, nuestras vidas cotidianas estamos inmersos en eso. Más allá de que estemos estudiando en el trabajo, pues eso no es lo único. Si bien ocupa buena parte de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, hay diferentes espacios, actividades de esparcimiento, ¿no? En donde estamos en contacto con otras personas. Desde luego, a cierta edad, pues nuestras prácticas, nuestros lenguajes se van consolidando de alguna otra forma, ¿no? Y ya esos otros eh, influencias que podríamos haber tenido
nuestra infancia y nuestra etapa inicial pues ya no tienen tanto peso porque ya tenemos alguna repertorio, si se quiere, consolidado. Puede que algunos asuntos cambien en nosotros, pero en el grueso podríamos afirmar que no es el caso, ¿cierto? Entonces, eso es como un panorama general, desde la conceptualización de esto que les refería de sociología del conocimiento, ¿no? Que seguramente, como les resaltaba, ustedes deben tenerlo esto presente con otras palabras y no con una jerga académica, pero pues para que pues tengan presente algunos apuntes sobre eso. Siguiente diapositiva. Continuación de la propuesta de estos sociólogos, perdón. Entonces el lenguaje. El lenguaje es bastante diverso. No vamos a entrar en detalles sobre teorías sobre el lenguaje porque pues, se escapa un poco del alcance de la sesión. Entonces, estos autores tienen una cita en esa traducción que parecería poética, ¿cierto? Marca las coordenadas de mi vida en la sociedad y llena esa vida de objetos significativos. Esto, en palabras un poco más sencillas, tiene que ver con esas manifestaciones humanas que nos hacen estar allí, ¿no? Activos, más allá de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo está en movimiento, estamos expresando, no solamente verbalmente, sino gestualmente, ¿cierto? Entonces son manifestaciones visibles, ¿no? Que con relación a otras personas nos permiten estar allí. No estamos diciendo si estamos bien, estamos mal, sino en términos generales, ¿no? Identidades. Obviamente esto desde la sociología, antropología, psicología, pues tiene bastantes corrientes, subcorrientes, pero en el contexto de la propuesta de Vega y Luckman, de estos sociólogos, es más que todo algo general, ¿no? Esto, las identidades, sin lugar a dudas, está con relación a otros individuos, ¿no? A otras personas, ¿no? Lo que les mencionaba ahorita, uno está allí es porque hay otras personas, ¿no? Entonces, socialmente, con relación a otros, pues ellos tendrán esas expectativas de nosotros o tendrán esas ideas, estereotipos, pero también nosotros tenemos nuestros propios rasgos autoidentitarios, ¿no? Porque debemos reconocernos como alguien dentro de diferentes contextos, ¿no? Entonces, para poner algunas frases de esta sociólogos, una manipulación corporal, ¿cierto? Entendida aquí en el sentido de que no hay una sola identidad, digamos, marcada, ¿no? Sino que esas identidades pueden variar de acuerdo al contexto donde estemos, ¿no? Ya sea una profesión, ya sea como papá, como hijo, ¿cierto? Eso depende de esos contextos y con los individuos que estemos, ¿no? Mi aquí, su allí, mi ahora, su ahora, ¿sí ven? Todo está en clave de contextualización, que eso es siempre importante tenerlo, ¿no? En cuenta. Entonces, aquí algunos ejemplos generales. Les recuerdo ir pasando porque hay algunas animaciones, qué pena. Entonces, aquí ven en este cuadro colombiana, caribeña, rumbera, perezosa, relajada, cafetera, cocainera, coquera y cocalera, ¿cierto? Obviamente hay un sinnúmero de otros ejemplos, pero digamos que aquí está estos ejemplos los propongo pues en el contexto del Caribe y también con la relación a algunos de mis asuntos de interés, ¿no? Entonces, sobre la gente colombiana, si podríamos decirle así, gente caribeña es rumbera, perezosa, relajada. Esto han coincidido conmigo en diferentes espacios que si es el caso. Gente colombiana es cafetera, quién sabe. Eso tiene bastantes aristas, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Si es consumidora de café o productora de café, si bien no es la mayor productora de café en el mundo, desde luego que no. Pero digamos que por la calidad del café, la reputación también pues influye en eso, ¿no?
país cafetero, ¿no? Aunque pues el café no es lo principal en Colombia, hay otros asuntos. También la otra, si se quiere, con connotaciones negativas, cocainera, coquera, cocalera, ¿no? La gente es colombiana, es cocainera, coquera, cocalera. Ese pareciera el estereotipo, no el único, pero eso está marcado, ¿no? Con relación a la historia colombiana y los problemas asociados a los cultivos de coca y el narcotráfico, ¿verdad? Entonces estas son algunas. Ustedes también podrían pensar en muchos otros ejemplos de identidades. Estos son más generales. Bien. Tercer y último elemento, instituciones. En general podríamos definirlo siguiendo la propuesta de estos sociólogos, son pautas para comportarnos en sociedad. En sociedad, digamos, en sentido amplio, pero recordemos que sociedad, en la clave de esta propuesta, está constituida por submundos, ¿no? No es que sea una sociedad sólida, concreta, homogénea, sino que sociedad es para referirnos términos prácticos, ¿no? Entonces, generalmente, pues, entonces, con normas de comportamiento están de forma marcada en diferentes contextos, no son las mismas, como yo refería hace unos minutos, ¿cierto? Y estos autores no lo tratan así, ¿no? Pero digamos, instituciones también son espacios físicos o abstractos que permiten regular de alguna forma la vida en sociedad, ¿no? Esto de pautas de comportamiento es uno de los elementos, ¿no? Que podría ser las normas, ¿no? Cómo debe hacer uno, qué expectativas tienen los demás en ciertos contextos particulares, pero una institución en términos generales también es espacios sociales y físicos concretos, ¿no? Por ejemplo, la familia. Eso es un elemento abstracto de la vida social, pero tal vez el más importante, ¿no? La universidad, que estamos en una universidad, es una institución también, pero es una idea abstracta para referir a espacios físicos sociales que nos unen, ¿no? En diferentes submundos, ¿no? Por decirlo así. Bien, entonces aquí pues ejemplos sencillos, no tan complejos, refiriéndonos a la propuesta de Berga y Luckmann, ¿no? Que como señalaba yo, está enteramente asociada a normas de comportamiento, ¿no? Salude, no haga esto, haga lo otro, respete, despídase, ¿cierto? Son normas que no necesariamente las cumplen todas las personas, pero digamos que son expectativas de comportamiento que están en la sociedad. Siguiente diapositiva. Recuerden, por favor, siempre hacer siguiente para las animaciones también. Bien. Aquí un poco de algo que no es tan sociológico en términos disciplinares, pero que nos permiten entender algunos asuntos de la vida social en general. No sé si en otras sesiones mirarán algunos temas, asuntos similares, supongo que sí, pero digamos que vayan por favor. Les recuerdo haciendo clic o la flecha del lado derecho para que vayan viendo las animaciones de las diapositivas. Esto lo elaboré, este diagrama, con base en intelectual, filósofo, si se quiere, perdón, Stanislao Zuleta. La mayor parte de su vida estuvo en trabajos intelectuales, no necesariamente en el contexto académico formal, sino más como espacios informales, que es bastante renombrado, sobre todo en la ciudad de Cali, en la Universidad del Valle. Entonces, este intelectual propone que es una esbozo a grandes rasgos, ¿no? Una de sus propuestas, ¿no? Entonces, volviendo a los diagramas y niveles de abstracción, si empezamos por el más grande, ¿cierto? Culturas originarias, ¿no?
podría ser asentamientos humanos que llaman aborígenes, indígenas, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con asuntos de evolución humana, pero no necesariamente rayando con la religión ni con las creencias de las personas, ¿no? Pero digamos que esto es algo bastante abstracto para comprender estos procesos humanos, ¿no? Entonces, estas culturas originarias, pues, tenían y conservan las que existen todavía hoy día, ¿cierto? Idiomas, también pueden ser en algunos casos dialectos, eh, valores y prácticas, ¿cierto? Esto es importante porque esos dos elementos son fundamentales en toda sociedad, ¿no? El idioma o las formas claves para comunicarnos y que nos constituye, ¿no? Siguiendo desde luego algunas de las ideas que mencionaba yo ahorita, ¿no? Sociedad amplia en el sentido ya un poco más sociológico, si se quiere, aunque insisto, este intelectual no era sociólogo en sentido estricto, pero nos permite, digamos, ilustrar algunos asuntos desde la sociedad, ¿no? Entonces, las grandes ciudades, a los procesos de urbanización que yo mencionaba antes, ¿no? Esas aglomeraciones de gente, eh, obviamente reunida en torno a diferentes prácticas que hay en las ciudades, ¿no? Que seguramente en las zonas rurales no existen, ¿no? Entonces hay todo un gran abanico de diferentes espacios de esparcimiento, de trabajo eh, y las conexiones, ¿no? Las conexiones entendidas aquí en el marco de la globalización, ¿no? Entonces hay toda suerte de formas de comunicarnos, de estar en contacto con gente ya sea cerca, mismo barrio, en la misma ciudad, así como alguien que esté al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, el autor aquí, este autor refiere a una idea bastante importante, ¿no? Esa idea de civilización capitalista, ¿no? Asociado a todos estos procesos económicos de servicios, de productos que hay en la sociedad, ¿no? Pero aquí el autor también resalta que no necesariamente esa denominación es adecuada, ¿no? Que civilización no refiere a tener grandes edificios, empresas y un sinnúmero de actividades de esparcimiento, ¿no? Entonces no hay que demeritar que esas culturas originarias sean descivilizadas. Eso es lo que hay que apuntar aquí, ¿no? Porque generalmente socialmente asociamos culturas originarias a asentamientos humanos no civilizados, ¿no? Entonces aquí hay que hacer un apunte un poco crítico sobre esas percepciones, esos estereotipos que están difundidos de alguna forma en diferentes espacios sociales, ¿va? Último aspecto, organización sociopolítica. Esto es un poco retomando y recogiendo algunas de las ideas que expuse anteriormente, ¿no? La organización y en la medida de lo posible, un poco pretenciosa el orden, que no es lo mismo organización que orden, ¿cierto? Porque organización refiere a un proceso y orden refiere a algo, a una carga más valorativa sobre lo que hay, en términos positivos, ¿no? Entonces, esos valores, ¿cierto? Y principios que podrían ser universalmente válidos, pero que no necesariamente lo son, porque recuerden que los diferentes espacios sociales o submundos, ya sea dentro de una misma ciudad, entre regiones, entre países, varían considerablemente, ¿no? Entonces, la apuesta siempre en esa organización sociopolítica es tratar de integrar todos estos valores y principios, que más allá de que decir que son universalmente válidos, son bastante problemáticos, porque no son lo mismo y generan siempre disputas entre la gente, entre las poblaciones. Y la otra que tiene que ver más con la organización hoy día, ¿cierto?
qué tipo de políticas, de agendas, de propuestas y medidas tienen estas instancias encargadas de tratar de contribuir en la regulación de las relaciones sociales para ciertos fines. Obviamente esto no es algo homogéneo, sino eso tiene bastantes rasgos heterogéneos y conflictos, como decía yo recientemente. Siguiente diapositiva. Ahora sí, entrando brevemente en el texto que dieron leer, tal vez 5 o 6 páginas. El texto era más como para un abrebocas, ¿no? Esto de la imaginación sociológica, ¿no? Que es lo que me interesa que queden en ustedes, ¿no? Mills, no sé si investigarían, siempre es bueno investigar un poco sobre los autores. Era un poco irreverente, es decir, que un poco autónomo en sus propuestas, por allá en hacia la mitad del siglo XX, ¿cierto? Entonces era un hombre que tenía fuertes posturas políticas, más allá de que fuera un académico, ¿cierto? Inclusive más allá de su trasfondo, que era un hombre de dinero en Estados Unidos, pues quería siempre proponer algunas aproximaciones no tan convencionales en la sociología, ¿no? Que tenía que ver con intentos de contribuir en cambios sociales y de mirar los procesos históricos y actuales, si se quiere, con perspectivas muy críticas, ¿no? Más allá de lo que estaba pasando, ¿no? Lo que dirían el status quo, ¿no? Dejar los asuntos como estaban, como si nada estuviera pasando, ¿no? Entonces la apuesta siempre fue por mirar esto de forma radical. Bien. Entonces Mills allí en el texto lo menciona, lo que ustedes leyeron, pero en el resto del capítulo lo desarrolla un poco más a profundidad, y en el libro desde luego con más rigor. Entonces hay problemas en la sociedad, digamos, que de alguna forma están marcados por estos dos elementos, ¿no? Ciencias y poder, ¿no? Ciencia y poder, entendido ciencia como la posibilidad de crear inventos, de innovar para facilitar la vida de la gente, ¿cierto? En términos generales, como investigar diferentes opciones para hacer cosas, ¿no? En términos generales. Y poder, por el otro lado, es algo más complejo, ¿no? Porque el poder refiere a la posibilidad de hacer diferentes actividades con esos inventos, esos productos humanos, ¿cierto? Que de alguna forma benefician, ¿no? Pero eso siempre es bastante problemático, porque pues poder puede estar orientado a otras prácticas no tan humanas, ¿no? Entonces, en el contexto de la propuesta de Mills hay 3 elementos significativos que están englobados en esta discusión que refería yo hace unos instantes, ¿no? De ciencia y poder, ¿no? Entonces, las guerras, el trabajo industrial y cambios sociales, ¿no? Ya algunos de estos aspectos los desarrollé en los procesos que les venía describiendo, ¿no? Guerra, trabajo industrial y cambio social, ¿no? Todos estos 3 elementos combinados, pues, permiten complejizar muchos de los asuntos de la sociedad, ¿no? Entonces aquí miramos primero una foto, ¿cierto? Pues piensen, generalmente pues hago el ejercicio, pero aquí no se puede, infortunadamente, esta foto a qué refiere, ¿no? Preguntarles, ¿no? Entonces pues piensen unos instantes. Esto está marcado en la Guerra Fría, ¿cierto? Es curiosa porque pues hay 3 mujeres, lo que parecía el interior de una nave espacial o de un misil específicamente balístico, ¿cierto?
marco de la Guerra Fría. Entonces, por ejemplo, este tipo de actividades, ¿no? Las mujeres trabajando en una fábrica, ¿no? Que tradicionalmente podríamos coincidir no era el caso, ¿no? Entonces, como las guerras contribuyen profundamente en estos cambios sociales, ¿no? Obviamente esto enmarcado en la propuesta de Mills, que era en una época de post-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, entonces todos esos procesos grandes a cierta escala mundial pues influían mucho en sus propuestas, ¿no? Aquí vemos otra donde hay mujeres en una ambulancia, ¿cierto? Los diferentes papeles que jugaban las mujeres, sobre todo como aliciente, si se quiere, o complemento a estas actividades bélicas. Aquí en el contexto estadounidense, ¿no? Esto podría ser en el norte de Estados Unidos, en un contexto social general de segregación, ¿cierto? De discriminación hacia la población afroestadounidense, ¿cierto? Y que permitieran, pues, a ese nivel, ¿no? Esos cambios sociales como incluso pasan por encima de las leyes, si se quiere, porque pues eran leyes constituidas ya en términos institucionales en esa época, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, esta guerra también contribuye a esto, en estos cambios. Acá, entonces la bomba de Hiroshima, la de Nagasaki, ¿no? Que es lo que yo les refería, ¿cierto? En ciencia y poder, cómo se combinan para contribuir en cambios no necesariamente positivos, y podemos afirmar que estos no eran necesariamente positivos, más allá que estuvieran de alguna forma legitimados por la guerra misma, pero estos bombardeos con el uso de armas nucleares pues fue bastante fuerte, ¿no? Bien, ya un poco volviendo al contexto latinoamericano, ahorita pues no lo mencioné, pero Mills tenía cierta afinidad hacia Cuba y sobre todo a la revolución cubana, entonces por eso lo traigo a colación. Algunas de sus propuestas él pues apoyaba de alguna forma pues todos estos procesos que estaban pasando en América Latina, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Que trataban de contribuir en cambios profundos, ¿no? Entonces aquí está el Che Guevara, Fidel Castro, tal vez otra foto, la crisis de los misiles en Cuba, que tiene que ver también, una vez más, insisto, con esas combinaciones un poco fuertes entre ciencia y poder, ¿no? En el contexto de la guerra. Esto fue una foto pues bastante interesante, no solo por la postura de el barco y la avioneta de guerra, sino también porque tal vez fue la única vez en la Guerra Fría donde podrían haberse confrontado bélicamente Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, esas propuestas sobre guerra son bastante dicientes en ese sentido, ¿no? No quiere decir que no haya habido confrontaciones bélicas, sino que generalmente eran de forma indirecta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, ya entrando un poco en materia de Mills, esta es una cita textual, la página 24, la pueden leer detenidamente, no voy a entrar en detalles ni la voy a exponer verbalmente.
Esta cita tal vez resume de alguna forma lo que les venía contando, ¿cierto? Que tiene que ver con esos procesos de cambios profundos, eh, que tiene que ver con procesos de guerra, de formas de gobierno, ¿cierto? En la que algunas poblaciones se ven oprimidas y reprimidas porque hay gobiernos autoritarios, totalitarios, ¿cierto? También cómo vive la gente, ¿no? ¿Cuál es el modelo, si se me permite usar esa expresión, de vida de una sociedad? Bueno, y más específicamente de los países, ¿cierto? Entonces, todos estos procesos estaban allí en la mente de Mills, ¿no? Para proponer su idea sobre la promesa, ¿m? Que es el capítulo, bueno, parte del capítulo que ustedes leyeron. Y bueno, en su momento, obviamente, esto recuerden que era en el contexto de la Guerra Fría, pues siempre había esa posibilidad de pensar en una tercera guerra mundial, ¿no? En el contexto de estos cambios de, que había, sobre todo en esta lógica de ciencia y poder, ¿no? Que estaba yo refiriendo anteriormente, ¿no? Entonces, en ese contexto, la propuesta conceptual de Mills, como yo refería, siempre en la mayoría de su obra trata de ir más allá, ¿no? De lo que está, de los hechos, no de la descripción, sino de tratar de proponer algunas opciones alternativas. Entonces, aquí hay un diagrama que pueden ir pasando, en el que están algunos de los 4 conceptos centrales, ¿no? La promesa, la imaginación sociológica, inquietud y problema, ¿no? Que de alguna forma están expuestos, tal vez si se quieren, niveles de abstracción diferentes, ¿no? Inquietud, si leyeron el texto, pues refiere básicamente a las diferentes preocupaciones, ¿cierto? Que tenemos a nivel personal, ¿no? Es decir, asuntos que nos conciernen únicamente a nosotros. Bueno, y tal vez a gente allegada, amigos, familiares, ¿cierto? Pero que más allá de eso no afecta a un grupo social amplio o es de interés y preocupación pública. Problema, pues ya es un nivel de abstracción mucho mayor. Esto ténganlo en cuenta para la actividad que deben desarrollar, ¿no? Hacia el final de la sesión o como tarea extra clase, ¿cierto? Problema entendido como toda una suerte de asuntos que generan preocupación pública en el sentido negativo, ¿no? Que hay situaciones con las que cierta población, cierto grupo social, cualesquiera sea el tipo de asentamiento humano en cuestión, siente, ¿no? Como negativo. Entonces, eso es como el problema. No es un problema personal, sino es un problema público. Obviamente puede ser un problema personal si lo vemos a nivel individual, pero ese problema personal es colectivo a la vez, ¿cierto? Entonces, esos son los dos conceptos importantes para tener en cuenta, ¿no? Que están enmarcados desde luego en lo que Mills llama la imaginación sociológica, ¿no? Que es la disposición para observar lo que nos rodea del mundo. Generalmente es el mundo inmediato a nosotros porque nos es complicado ver mundos que están lejanos físicamente a nosotros, más allá de que pues podamos tratar de comprender, ¿no? Pero el mundo que más nos interesa en este caso es el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque hacemos parte constitutiva de ese mundo en el que estamos, o sea, la sociedad inmediata en la que interactuamos y vivimos, ¿cierto? Entonces la imaginación sociológica es fundamental en su propuesta.
De alguna forma obviamente requiere una actitud crítica y creativa, ¿no? Crítica en el sentido de que tratar de abordar los diferentes asuntos, situaciones que estamos tratando de observar y analizar con miras a ver sus diferentes caras, digamos, ¿no? No todo tiene una sola cara, sino que tiene múltiples caras. Desde luego que tomamos posturas, ¿no? Sobre eso, porque estamos influenciados por nuestros propios sesgos y demás repertorios. Pero la idea es eso, crítica. La otra es creativa, ¿no? Una capacidad creativa que refiere no necesariamente a inventar cuentos de ciencia ficción o ese tipo de postura, sino creativa en el sentido de tratar de ver cómo estos problemas podrían estar relacionados con contextos más amplios, ¿no? No solamente el mundo propio, sino la idea de ver más allá de sus narices, ¿no? Que puede ser que ese problema responda a otros procesos más amplios, ¿no? Llámese cualesquiera sea, ¿no? Ya en el ejercicio que ustedes van a hacer van a poder poner esto en juego, estas ideas muy generales. Y la otra propuesta, la tercera, digamos, asociada a la imaginación sociológica, pero que ya nos lleva a la promesa como tal, tiene como una capacidad inventiva, ¿no? Proactiva y propositiva, ¿no? Que es tratar de a partir de nuestras propias observaciones y todos esos análisis que hemos hecho con esas actitudes críticas e inventivas y creativas, perdón, tratar de contribuir a cambios sociales, ¿no? Generando propuestas, obviamente no de forma individual, sino también colectiva, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Porque ese problema, como bien decimos, no es un problema de investigación y ya académico, ¿no? Que se enmarca en una universidad, es un problema que tiene que ver con un asunto de interés público, ¿no? Asociado a percepción y a sensaciones negativas sobre ese problema, ¿no? Entonces la idea con la promesa es tratar de contribuir en cambios sociales, ¿vale? Listo, esa es como la propuesta general de Mills. Y digamos que es lo que les invito a hacer durante sus carreras. Seguramente no pensando en los términos, en la jerga como tal académica de imaginación sociológica, promesa, sino como más como un ejercicio práctico, ¿no? De poner eh, en el escenario pues que estén estas, digamos, disposiciones, ¿no? Y actitudes para entender la complejidad de los problemas y que no solamente es un problema en sí, sino también responde a otros procesos más amplios, ¿no? Y bueno, esto es en últimas lo que, si seguimos la siguiente animación, pues ciencias sociales, ¿no? Tratar de, tratar de desarrollar esto en el marco más integral, interdisciplinar, ¿no? Más allá que digamos imaginación sociológica, ¿no? Esto no refiere solamente los sociólogos deben tener imaginación sociológica, sino en términos generales, cualesquiera sea la disciplina en la que estemos. Bien, ya pues pasando a la siguiente diapositiva, pasen las referencias, porfa. La actividad que pueden hacer en media hora, individualmente, en parejas, de a 2 personas, ¿cierto? Si pueden ver el documento de pues la idea sería hacerlo en físico, ¿no? Sobre el papel, pero dadas las circunstancias de sesión virtual remota, pues podrían hacerlo en otro papel aparte y ya, como alguna actividad, no sé, Juan Camilo, cómo vaya a abordar la actividad, pero inicialmente es como una actividad complementaria a la sesión, ¿no? Más que todo formativa. No sé si necesariamente vaya a ser calificable, pero la idea es que hagan el ejercicio para que pues tengan allí un taller práctico con base en lo que he compartido hoy con ustedes. Entonces,
tiene 3 puntos la actividad. El punto A, pues es un ejercicio un poco más dinámico, tal vez entretenido si se quiere. Tienen que llenar los espacios del crucigrama, ¿no? Con algunos de estos conceptos y aspectos centrales del texto, ¿no? 4 de los cuales ya desarrollé con cierta profundidad hace unos minutos, ¿cierto? O sea, ya hay 4 que ya deben tener pues más o menos claros. Les recuerdo pues leer el texto, desde luego, obviamente, pero también pues traten de, cuando vayan llenando el crucigrama, de retener esos conceptos y las ideas generales que hay detrás de estos conceptos, ¿vale? Ya los puntos B y C están integrados entre sí. En el punto B, elaboren un diagrama, mapa mental o esquema. Recuerden que esto está muy en la línea de lo que propongo en mis diapositivas, que son como figuras con palabras, oraciones cortas que permiten visualmente ilustrar lo que pensamos, ¿cierto? Entonces, más o menos eso, ¿no? Sobre algún problema deben hacerlo. Problema entendido en la clave de Mills, ¿no? Eso como un problema de interés sociopúblico, que no es un problema de índole personal exclusivamente, sino que concierne a diferentes poblaciones, ¿cierto? Aquí hago un apunte. El diagrama no debe ser delimitar alguna región del mapa. El mapa que está allí en ese documento es para efectos ilustrativos de la actividad, ¿no? El mapa de Colombia. Si quieren delimitar alguna región o algún lugar dentro físico, geográfico dentro del mapa, es bienvenido, pero ese no es el diagrama. El diagrama es con palabras, relaciones entre las palabras claves, procesos, ¿cierto? Eso es el diagrama o el esquema o mapa mental, cualesquiera sea el que vayan a desarrollar. Y en el punto C es explicar ya en texto de forma profunda, con ejemplos, con estadísticas, ¿cierto? Y la idea, en la medida de lo posible, que las ideas estén articuladas entre sí, es explicar ese diagrama, ya en forma escrita, en prosa, ¿no? Pues traten de hacerlo con cierta profundidad. Vale, entonces esa es la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan tenido algunas pistas sobre esto de la sociología, que, como insisto, la idea es que eso quede como algo general, ¿no? Dentro de sus mentes, pero también que la apuesten a la interdisciplinariedad, ¿no? Que es tratar de traer a colación diferentes propuestas de estas disciplinas, ¿no? Porque como tal hoy día, como les decía, hay un abanico de posibilidades gigantescos, ¿no? Que incluso algunos asuntos y temas son abordados por diferentes disciplinas, obviamente con enfoques diferentes, pero que podrían compenetrarse de forma muy fluida, ¿no? Entonces esa es la invitación, ¿vale? Entonces que estén, hasta luego. Si tienen alguna inquietud, pues me pueden escribir al correo electrónico y demás, si desean discutir mayor profundidad sobre alguno de los asuntos, o si les interesan los temas de investigación sobre los que trabajo, que expuse al principio de la presentación, pues bienvenidas y bienvenidos están, ¿va? Que estén muy bien.